Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de hoy, conferencia de psicoanálisis online gratuita dictada por Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. En este ciclo de conferencias que estamos abordando, donde tratamos aspectos tanto de la teoría del inconsciente como del método del psicoanálisis de interpretación-construcción y de la técnica. Y en concreto vamos a comenzar a partir de ahora una serie de conferencias donde vamos a ir abordando la cuestión de la técnica psicoanalítica. Así que les invito a participar, a disfrutar de estos encuentros con el psicoanálisis, con la salud mental y a poder aprender algo más sobre ustedes mismos, sobre el funcionamiento mental que tanto nos afecta en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, y también sobre esa técnica y ese método terapéutico llamado psicoanálisis, que es el que nos ayuda a vivir mejor los años futuros. Buenas tardes a todos. Hola, Carlos Latorre. Buenas tardes. Saludos desde Madrid para Barcelona. Vamos antes de nada a compartir la conferencia. Ustedes también pueden compartir en sus muros, con sus amigos, y así difundimos el psicoanálisis entre todos, y también ustedes, pues es una manera de pagar por estos encuentros y pues no tener culpa por gozar de este conocimiento que es gratuito gracias a la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Es una difusión que realizamos del psicoanálisis en todo el mundo, algo que Grupo Cero lleva haciendo desde hace 50 años que se fundó y 40 años que se fundó como escuela y en la formación de los psicoanalistas. Bueno, pues entonces antes de nada vamos a comenzar a compartir y comenzamos en breves instantes. Pueden compartir ustedes también, como les decía, con sus amigos, siéntanse libres de hacerlo. Y vamos a hablar hoy de recuerdo, repetición y elaboración. Bueno, compartimos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Beca Mayale, Abel, Caleb, Sonia Rocha Herrera. Buenas tardes, Fernando Ávila. Hola a todos. Buenas tardes. Vamos a compartir lo primero. Ruego unos instantes de paciencia, pero así sale todo mejor. Mari Rodríguez, buen día. Saludos desde México. Hola, buen día, bienvenida. Pueden todos ustedes compartir esta conferencia de la que no sabemos quién se va a beneficiar, pero por seguro que muchas personas se pueden beneficiar de ella. Manuel Díaz de Rivera, buenas tardes. Fernando Ávila, buenos días. Hola a todos. Y sobre todo nosotros. Es un altruismo egoísta este. Si crece el grupo, crecemos todos. Beca Mayale, muy buenas tardes. Saludos desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes. Teresa Arcel, buenos días. Virginia desde Buenos Aires, Argentina. Buenos días, Teresa. Es muy emocionante que nos encontremos todos en este lugar y en este tiempo desde diferentes partes del mundo con un interés común, el psicoanálisis y la salud mental. Manuel Ezequiel, saludos, gracias. Gracias a ustedes también, porque si no, esto no sería posible. Fred Pereira, buenos días. Virginia, saludos desde Cancún, México. Marmar Lozada, saludos. Juan Camilo Gallego Martínez, muy buenos días. Buenos días a todos. Mientras van llegando el resto de amigos, compartimos aquí también en nuestras conferencias. Carlos Latorre ya está, pero igual se lo voy a mandar. Bien. Seguimos compartiendo conocimiento. Neda Florence, hola, saludos desde Argentina. Hola, Neda.
seguimos compartiendo conocimiento, seguimos compartiendo salud mental, seguimos compartiendo alegría de vivir y alegría de trabajar y alegría de difundir el psicoanálisis en ese camino radiante del que todos ustedes pueden formar parte y pueden beneficiarse de él. ¿Quién más por aquí? Adriana Arias, buen día desde México. Carmelo Peralta, buen día colegas, saludos desde Estado de Morelos. Juan Camilo Gallego, saludos desde Colombia. Tania Garant, saludos desde Guatemala. Muy bien, pues vamos a comenzar con la conferencia de hoy. El tema de hoy se denomina recuerdo, repetición y elaboración. ¿De acuerdo? Es un tema que forma parte, los psicoanalistas del grupo cero, ¿no? Lo estudiamos dentro de los textos técnicos del psicoanálisis. Es decir, nos va a hablar de la técnica psicoanalítica. Petar Héctor, hola, soy Héctor desde Argentina. Marcos Vinocourt, buenos medios días desde Rosario, Argentina. Ustedes recuerdan que hemos dicho en diversas ocasiones que el psicoanálisis, la ciencia del psicoanálisis, o para toda disciplina, para ser considerada una disciplina científica, tiene que cumplir. Por aquí dicen que el audio es muy bajo. Hay ese problemilla que nos está... A ver si ahora se escucha mejor. He subido a tope el volumen. Bueno, recuerdan que para poder hablar de psicoanálisis o para poder hablar de ciencia en general, a una disciplina se le exigen tres cosas. El concepto teórico, que en el caso del psicoanálisis es el concepto inconsciente, un método que se desprende del concepto inconsciente y es el método de interpretación-construcción, y una técnica propia, ¿no? Para poder aprender, para poder atrapar ese inconsciente, ¿no? El método y la técnica se derivan del nuevo concepto teórico, del concepto inconsciente, porque es un nuevo concepto científico que no existía antes en ninguna otra ciencia y por tanto para poder producir ese nuevo concepto, para poder atraparlo, descifrarlo, hace falta un nuevo método y una nueva técnica. Y entonces ahí están la interpretación-construcción y la técnica, que hoy vamos a hablar de ella, que es la asociación libre en transferencia. Lo hemos dicho muchas veces. Asociación libre, ¿qué quiere decir? Hablar libremente. En transferencia quiere decir con un psicoanalista, no con cualquiera, ¿no? Sino con una persona, o bueno, mejor dicho, no es una persona, con una función, con un profesional especializado, formado especialmente para poder escucharle a usted y poder interpretar las cuestiones inconscientes que están produciendo pues, su manera de vivir, su manera de gozar, su manera de sufrir, su manera de enfermarse, etcétera, ¿no? Cristina Rossi, saludos y gracias al Grupo Cero y a Virginia por transmitir también el psicoanálisis. Gracias, Cristina. Carlos Latorre, el audio y el vídeo se escucha y se ve perfectamente. Muchas gracias, Carlos. Eso me deja muy tranquila. Bueno, entonces, recuerdo, repetición y elaboración. Un texto de 1914, ¿no? Y donde Freud nos va a mostrar cómo la técnica psicoanalítica ha sufrido modificaciones desde su comienzo, desde su producción, desde su nacimiento, ¿no? Ya sabemos que cómo comenzó la técnica psicoanalítica. Bueno, el psicoanálisis Freud empezó trabajando primero con la técnica hipnótica, con la hipnosis y con la catarsis, ¿no? Después lo va a desechar, porque obviamente, ahora vamos a ver por qué, nos lo va a explicar, ¿no? Entonces, al principio la base era la catarsis de Breuer. Freud se fue a estudiar con Breuer cuando todavía no había ninguna disciplina que estudiase lo psíquico o que pudiera dar cuenta de lo psíquico, pudiera explicar cómo funciona el aparato psíquico mental. Freud se va a estudiar con Breuer y entonces empieza a utilizar la catarsis. ¿Qué es la catarsis? ¿Qué pretendía la catarsis? La catarsis pretendía ir directamente a la génesis de los síntomas, es decir, cuándo se produjeron los síntomas, cuáles fueron los acontecimientos, los sucesos, las fantasías que habían producido esos síntomas, ir a la génesis, al origen de los síntomas. Y entonces se orientaba toda la atención, toda la actividad terapéutica estaba dirigida a reproducir los sucesos psíquicos o los procesos psíquicos que habían causado esos síntomas de aquella situación inicial. ¿Para qué?
para conseguir derivar mediante la actividad consciente aquellos procesos psíquicos. Es decir, por ejemplo, un proceso psíquico que había sido reprimido, un pensamiento o una acción violenta, un deseo de darle una cachetada a una persona, ¿no? Había sido reprimido en aquel momento inicial y eso había producido el síntoma. Por poner un ejemplo, una parálisis en la mano, ¿no? Entonces, ahora mediante la catarsis lo que se pretendía era llegar a la reproducción de aquel proceso psíquico, al recuerdo, ¿no?, de aquella situación inicial para que se produjese ahora la derivación, la descarga de energía y así podría eliminarse el síntoma. Hola, César Evangelio López, desde Matamoros, Tamaulipas, México, y Rodrigo Osorio, saludos, doctora Virginia. Saludos, Rodrigo. ¿Vale? Entonces, era el recuerdo y la derivación por reacción. Esos eran los fines, ¿no? Y para eso se ayudaban del método hipnótico. Se hipnotizaba al paciente, ¿recuerdan ustedes esto de la hipnosis? Mire a la medallita, ¿no? A la moneda o a la medalla, ¿no? Se utilizaba el método hipnótico y la técnica era la catarsis. Se le hipnotizaba ¿para qué? Para que recordase aquellas escenas iniciales, aquellos procesos psíquicos iniciales volviesen a activarse y entonces por medio de la catarsis hubiese una derivación de aquel proceso. Después, saludos desde Cuernavaca, Moleros, México. La Rosanelli, saludos. ¿Qué pasó? Que Freud renunció a la hipnosis. Se renunció a la hipnosis por diferentes motivos, pero principalmente porque, claro, cuando se le hipnotizaba al paciente se disminuían las resistencias. Entonces el paciente podía llegar a recordar cosas que sin estar hipnotizado no las recordaba. Es decir, cuando estaba hipnotizado recordaba esos sucesos, pero cuando se despertaba decía no recuerdo nada. Entonces no servía para nada, no tenía acción terapéutica, no se había transformado nada en el paciente, ¿no? Entonces Freud llega un momento, por eso y también porque sus propios pacientes le decían que les dejase hablar, que no querían ser hipnotizadas, ¿no?, va a producir un nuevo método que se deriva del concepto, ¿no? Es en la interpretación de los sueños donde va a producir el nuevo método. Y el nuevo método va a ser el psicoanálisis, con su técnica, la asociación libre. Ya no hay que hipnotizar al paciente, ¿no? Renuncia a la hipnosis. Y entonces va a comenzar una nueva técnica que es, diga usted todo lo que se le ocurra espontáneamente, es decir, no se dirige para nada la asociación el discurso del paciente, se le deja hablar, además se le dice, diga usted todo lo que le pasa por la cabeza, todo lo que se le ocurre espontáneamente, sin juzgarse, sin censurarse, ¿no? Entonces, de todo eso que dice, conscientemente, hablando, sin estar dormido, ¿no?, en posición tumbada, a ser posible, porque así no tiene que ver la cara al psicoanalista y puede asociar más libremente. Bueno, hay de toda esa materia prima, de todo ese material que nos va aportando el paciente espontáneamente, de ahí se deduce o se interpreta lo inconsciente, aquello que no puede recordar, ¿vale? Y la interpretación siempre va a ser psicoanalítica, quiere decir que va a ser teórica, va a tener en cuenta la teoría del psicoanálisis, es decir, las cuestiones edípicas, ¿vale? Ahí es cuando hay que interpretar, cuando aparece ya el material suficiente como para poder hacer la interpretación de esas cuestiones, ¿no?, que indica la teoría. Por eso la interpretación es el inconsciente del paciente, se produce, se construye, no está en ningún lugar. Bueno, entonces, la resistencia, esa resistencia que tenemos todos, ¿no?, o que tiene el paciente cuando viene a psicoanalizarse, todos en esa posición de pacientes, tenemos resistencia. ¿Resistencias a qué? A saber de lo inconsciente. Precisamente nuestro aparato psíquico está organizado de tal manera que lo inconsciente no se ponga en contacto con la conciencia. Para ponerse en contacto con la conciencia ya tiene que estar totalmente deformado, es decir, no se pone en contacto con la conciencia el inconsciente, sino sus productos, sus efectos de conciencia, ¿vale? Entonces, pero para poder conocer el inconsciente hay que interpretarlo. Entonces, la resistencia es un mecanismo, ¿no? La resistencia es una fuerza en contra de que lo inconsciente se haga consciente. Bueno, pues va a ser burlada por la interpretación y la comunicación de la interpretación al paciente.
Cuando se le interpreta, pues ya no hay resistencia que valga, se lo da el psicoanalista, ¿no? Se lo pone en palabras, en frases, eso que él no podía poner en ninguna frase o en ninguna palabra por ser inconsciente, ahora se lo va a brindar el psicoanalista por medio de la interpretación. ¿De acuerdo? Eso es el inconsciente del paciente, ¿ven? No está en ningún sitio, hay que construirlo. Se construye con todo este proceso de trabajo psicoanalítico. Entonces, se conserva la orientación primitiva del trabajo psicoanalítico hacia las situaciones en las que surgieron los síntomas por primera vez, porque eso inconsciente es lo que produce los síntomas. Eso inconsciente, al no encontrar una vía de derivación directa hacia la conciencia debido a las resistencias, entonces busca una derivación indirecta y constituye o forma los síntomas neuróticos o psicóticos. Entonces, la labor del psicoanálisis va a seguir siendo la que tenía originalmente el método catártico, ir al origen, a la génesis de los síntomas, a las situaciones en las que surgieron los síntomas por primera vez, ¿vale? Y no solo aquellas, sino todas las que van apareciendo o van descubriéndose a lo largo de la labor psicoanalítica, ¿vale? Y vamos dejando que entonces ¿vale? Que vaya asociando libremente y vayan apareciendo todas estas cuestiones, y con la interpretación vamos favoreciendo que la asociación libre siga produciéndose en observación de esa regla fundamental. Usted diga todo lo que se le ocurra, todo lo que le pase por la cabeza, sin juzgarse, ¿vale? Vemos entonces cómo fue variando, cómo se transformó esa técnica psicoanalítica. Por último, quedó estructurada la consecuencia técnica actual, en la cual ya no hay ningún tipo de orientación, no se le da ninguna orientación hacia un factor o hacia un problema determinado, sino que se deja, como decíamos, hablar libremente, y nosotros nos contentamos con trabajar con esa materia prima, con el discurso del paciente, ¿no? Porque ya les he comentado también muchas veces que el inconsciente no está escondido en ningún lugar. El inconsciente está entre las palabras, en lo aparente, con todo eso, con el discurso manifiesto, con el discurso aparente, vamos a poder disponer de toda la materia prima para poder hacer la interpretación de lo inconsciente. Así que es sencillo, se deja hablar, y con esa superficialidad nosotros vamos a trabajar hasta que se produzca la interpretación, y entonces se la comunicamos al analizado. Así que se establece, dice Freud, una nueva división del trabajo. El médico revela al enfermo resistencias que él mismo desconoce, y una vez vencidas esas resistencias, el sujeto relata sin esfuerzo alguno las situaciones y relaciones olvidadas. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque algo no ha desaparecido. Eso también es una cosa que nos muestra constantemente el psicoanálisis. Esos materiales no han desaparecido, siguen estando ahí, pero a medida que se va interpretando al paciente, se van venciendo las resistencias y empieza a recordar cosas que estaban olvidadas, van apareciendo en el análisis, ¿vale? El médico revela al enfermo las resistencias, hemos dicho, y aparecen esas cuestiones, esas relaciones olvidadas. El fin de la técnica ha seguido siendo el mismo: suprimir las lagunas del recuerdo. Descriptivamente, suprimir las lagunas del recuerdo. Dinámicamente, el vencimiento de las resistencias de la represión, porque las resistencias existen porque hay represión. Es decir, porque el aparato, debido a esa represión fundante, se dividió en dos. Ahora hay como una fuerza cada vez que lo inconsciente trata de ponerse en contacto con la conciencia, que está totalmente dividido. O sea, el aparato psíquico está totalmente dividido. Ustedes pueden hacerse a la idea perfectamente de que son dos personas en uno. Una persona consciente, que es la que está en contacto con aquellas cosas que están permitidas de la realidad, y una persona inconsciente, que es la que está en contacto con lo prohibido, con todas las cuestiones prohibidas. Y estas dos partes de su personalidad están totalmente divididas, separadas, ¿vale? Y no es posible, cada vez que lo inconsciente se aproxima, porque lo inconsciente quiere expresarse, quiere llegar a la conciencia, cada vez que lo intenta aparece una fuerza
por parte de la conciencia y los mecanismos de la conciencia, que se llama la resistencia, que impide, ¿no?, que eso consciente se haga consciente. La resistencia, en realidad, hablamos de ella en la situación analítica, ¿no? Vale. Rodrigo dice, no hay contratransferencia. No, la contratransferencia es otra cuestión y además no hay contratransferencia. La contratransferencia se utilizaba para referirse a que el psicoanalista, o sea, el paciente tenía transferencia con el psicoanalista y el psicoanalista contratransferencia con el paciente. Eso es una desviación teórica. El psicoanalista debe tener, y si se da, entonces no es psicoanalista. El psicoanalista está en transferencia con la escuela, con sus maestros, con los textos que estudia, ¿no?, con su psicoanalista a su vez. Es una relación que va de abajo arriba, ¿no? ¿Y para qué? Para que el paciente pueda estar en transferencia con el psicoanalista sin que el psicoanalista moleste al paciente, ¿no? Es decir, los afectos van a ir siempre desde el paciente al psicoanalista. ¿Y el psicoanalista pone sus afectos en algún lugar? Sí, pero en su propio psicoanálisis, con su psicoanalista. Por eso los psicoanalistas deben estar en psicoanálisis permanente durante toda su vida. Y si no, no son psicoanalistas. Da igual de qué escuela sean, no son psicoanalistas. Fred Pereira, excelente explicación de la parte consciente e inconsciente. Esteban de Melo, es Lacan que plantea la transferencia del analista. Sí, pero como yo les estoy diciendo, transferencia con su psicoanalista, con su escuela, con sus psicoanálisis, con los textos que estudia, con sus mayores, ¿no? Para arriba. No puede molestar al paciente. El paciente hay que dejarle que él haga su transferencia y esa transferencia en definitiva significa que lo vamos a ir estudiando a lo largo de todas estas conferencias, pero es que se arma un cuerpo, es decir, el paciente va a transferir a la situación analítica toda una serie de afectos, etcétera. Ya lo vamos a ir estudiando. Transferencia negativa, sí, a veces es positiva, a veces tiene una confianza en el analista tremenda, está seguro de que el analista lo va a ayudar, lo valora mucho, lo reconoce al psicoanalista y a veces odia al psicoanalista, lo quiere, ya le parece que no, desconfía de él, piensa en abandonar el análisis. Esa es la transferencia negativa, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. A veces es positiva, a veces es negativa. Cuando es negativa, ¿qué se puede hacer? Rezar. No se puede hacer nada. Hay que dejar que transcurra la transferencia negativa. Y para lograr esa transferencia de trabajo con la resistencia hay que estudiar mucho la teoría, el análisis personal y supervisión. Claro, efectivamente. La formación de un psicoanalista es muy compleja en el sentido de que tiene diferentes facetas que hay que abordar y además es para toda la vida. Toda la vida tiene que estar estudiando el candidato a psicoanalista. Hay que ver cuándo llega a serlo, si es que llega. ¿En qué número de sesiones aproximadamente el psicoanalista descubre el problema que expone el sujeto? Eso depende de cada paciente, de lo dispuesto que esté a psicoanalizarse o no. Y además siempre hay que tener en cuenta que por mucho que uno quiera psicoanalizarse y ponga toda la carne en el asador, todo de su parte, van a aparecer las resistencias. Entonces, depende de cada persona y de su psicoanálisis. Cristina Rossi, si nosotros percibimos algo que emite el paciente como necesidad de afecto, ¿sirve a la interpretación? No, eso forma parte de la transferencia. La transferencia no se interpreta. Manuel Díaz de Rivera, los fragmentos que eran inconscientes se acoplan al consciente del sujeto, lo rellenan. Sí, van dando más conocimiento, aumentan el conocimiento sobre uno mismo. Entonces aumentan la conciencia sobre uno mismo, claro. Autoconocimiento produce el psicoanálisis y autotransformación. Al conocerte mejor, al conocer que además de lo que tú crees de ti, eso también forma parte de ti, bueno, pues ya eso solo saberlo ya, solo conocerlo produce transformación. Al final de cuentas, dice Fred, el paciente no sabe que sabe, él lleva el tema y lleva la cura, pero no lo sabe, y el analista no sabe que no sabe lo que sabe el paciente, hasta que después sabe eso que no sabía, el paciente tampoco lo sabía, pero lo va a saber. Sí, cuando se produce la interpretación, ahí aparece. Eso que era
saber que no se sabía, que era saber inconsciente, se hace consciente. ¿Pero por qué? Por medio de la interpretación del analista, por medio de esas palabras, ¿no? Que, como decíamos, en otras ocasiones el analista a veces no sabe ni cuál ha sido la interpretación, ¿no? Después, en la siguiente sesión, como cambia el discurso del paciente, dice, ahí hubo una interpretación. O a veces es el paciente, vaya interpretación que me hizo usted el otro día, doctora. ¡Wow! Me ha cambiado la vida. Y uno no lo sabe, ¿no? Cristóbal dice, cuando descubre el sujeto su problema por medio de la transferencia, ¿cómo tiende a reaccionar? Pues generalmente la interpretación le da sentido a muchas cosas que antes carecían de sentido para él o ella. Entonces, es una apertura. La interpretación es saludable, produce un efecto de liberación, de apertura, porque da sentido a lo que antes uno no comprendía, por qué le pasaba. Y vieron ustedes cuando no comprenden algo, que mal se siente uno, qué incertidumbre, que da sentido y produce apertura, abre nuevas cadenas para el pensamiento, la interpretación. ¿Y cómo reacciona? Ya cambia, el discurso del paciente cambia, se transforma, es otro. Por eso solo después sabremos si hubo interpretación. Si viene hoy y ha cambiado su discurso con respecto a la última sesión, entonces es que hubo interpretación. Si viene y sigue lo mismo, sigue trabajando la misma cuestión, sigue repitiendo las mismas frases, el mismo discurso, es que todavía no ha habido interpretación. Lo tiene que seguir trabajando, tiene que seguir hablando de eso para aportar el material suficiente para que surja la interpretación, para que se produzca la interpretación, mejor dicho. ¿Vale? El tratamiento podría decirse que es una reeducación del paciente. Sí, pero sabiendo que educar es una tarea imposible, igual que psicoanalizar es una tarea imposible, ¿no? Se educa a uno y se psicoanaliza a uno. Utilizas a un profesional, a un psicoanalista para psicoanalizarte, ¿no? Entonces sí, es un autoconocimiento y una autotransformación, ¿no? Es un reescribir la propia historia. Ahora ya no es la historia que tú creías, esa que creías conscientemente, sino que es la historia de tus deseos. Cuando el paciente se enoja, la interpretación es acertada, porque no es el momento para que pueda tolerar la interpretación, o porque no la quiere aceptar, entonces también se puede... Pero generalmente la interpretación cae bien, ¿eh? No se sabe, cuando se enoja pues hay que ver con qué tiene que ver, ¿no? Otra cosa es cuando dice, no, yo jamás he pensado eso, no. Pero si yo, ¿cómo voy a pensar yo en que la muerte de mi hermano? Si yo lo amo. Bueno, pero eso no quiere decir que no sea la interpretación, ¿no? El no también es una afirmación. ¿Vale? Bueno, seguimos. Entonces, dice Freud, debemos conservar agradecimiento a la antigua técnica hipnótica por habernos presentado aislados y esquematizados los distintos procedimientos psíquicos del análisis. Es decir, que gracias a la técnica hipnótica pudimos llegar a la asociación libre, porque nos presentó cuestiones aisladas que fueron interesantes para elaborar la nueva técnica. ¿Vale? La evocación de los recuerdos no suscita grandes dificultades en el tratamiento hipnótico primitivo. O sea, lo hipnotizaban y ahí recordaban. Eso no había problema. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente se transfería a una situación anterior que no parecía nunca confundir con la actual. O sea, recordaba perfectamente, no, en aquella mi infancia, se iba, ¿no?, a aquella situación y hablaba como si estuviera en esa situación, pero no la confundía con la actual. Comunicaba los procesos psíquicos de aquella situación y añadía lo que podía resultar de la traducción a lo consciente de los procesos inconscientes de entonces. O sea, eso que es inconsciente actualmente, él se transfería en estado hipnótico o ella a esa situación y entonces ahí lo decía conscientemente. ¿Vale? ¿Es importante que exista asociación libre por parte del paciente para que tenga efecto la interpretación? Claro, si no hay asociación libre, no hay interpretación. Es que es la técnica.
asociación libre en transferencia. Si no hay asociación libre, no se puede interpretar. Tiene que hablar usted libremente, decir todo lo que le pase por la cabeza, aunque le dé vergüenza, aunque le dé miedo, aunque le parezca una tontería, ¿no? ¿Se sigue utilizando la hipnosis? El psicoanálisis no, desechó la hipnosis. Freud desechó la hipnosis y produjo una nueva ciencia, el psicoanálisis. ¿Vale? Es otra cosa totalmente. Que haya nacido de la hipnosis o que haya partido de la hipnosis no significa... Produjo una ruptura total. Cuando nace el psicoanálisis se produce algo tan novedoso, ¿no? Que no tiene nada que ver con la hipnosis ya. Bueno, entonces aquí Freud nos va a traer algunas observaciones. Dice que todo analítico habrá podido comprobar prácticamente. El olvido de impresiones, escenas y sucesos se debe casi siempre a una retención de los mismos. Cuando el paciente habla de este material olvidado, rara vez deja de añadir: bueno, esto también está muy bueno. A veces también cuando se le interpreta al paciente, ¿no? Dice, es que yo eso siempre lo había sabido. En realidad, todo eso yo ya lo sabía, pero nunca me había parado a pensar en ello. Esto es una frase bastante habitual, ¿no? Y muchas veces se manifiesta defraudado porque no se le ocurren suficientes cosas que puede reconocer como olvidadas y en las que no ha vuelto a pensar desde que sucedieron, ¿no? Es que no lo puedo recordar, no lo puedo recordar. Ese deseo queda a veces cumplido, sobre todo en las histerias de conversión, que sí que lo recuerdan, ¿no? El olvido queda nuevamente restringido por la existencia de recuerdos encubridores. En realidad hay que decir que todos los recuerdos son encubridores. Todos los recuerdos que nosotros tenemos ahora en realidad encubren algo, no son exactamente lo que pasó, están deformados, son encubridores. ¿Vale? En algunos casos ha experimentado la impresión de que la amnesia infantil, que es tan importante para la teoría del inconsciente, ¿no? Toda esa sexualidad infantil quedó reprimida y olvidada, esa es la amnesia infantil, por eso no nos acordamos de los años infantiles. Bueno, pues generalmente es totalmente compensada con recuerdos encubridores. No nos acordamos nada de aquella sexualidad infantil y todo lo que recordamos es encubridor. En realidad está deformado. Es una producción que se ha hecho a posteriori, ¿no? Ya con participación de la conciencia. En los recuerdos encubridores, no se conserva nada más que una parte de nuestra vida infantil. Solo una parte, ¿no? Y no todo lo importante, solo fragmentos. Y luego, como decíamos, deformado el resto de información del recuerdo. Trátase tan solo de saberlo extraer de ellos por medios del análisis. De esos recuerdos vamos a extraer realmente la verdad del sujeto, ¿no? Pero de esos recuerdos. ¿Cómo? Por medio del análisis, por medio de la interpretación. Igual que interpretamos un sueño, ¿no? En realidad, cualquier material que trae al análisis el paciente es importante para la interpretación. Por eso hable libremente, ¿vale? En realidad constituyen una representación tan suficiente de los años infantiles olvidados como el contenido manifiesto del sueño lo es de las ideas oníricas latentes. Es decir, podemos interpretar cualquier cosa. Por eso puede hablar usted de lo que quiera. ¿Es lo mismo las regresiones que la hipnosis? Bueno, la regresión es un mecanismo del aparato psíquico que se pone en marcha no solamente cuando... Se pone en marcha muchas veces en nosotros la regresión. Cuando recordamos hay regresión. Cuando soñamos hay regresión. Cuando alucinamos hay regresión. ¿No? Es decir, la regresión es como un mecanismo del aparato psíquico donde en vez de ir hacia la conciencia, ¿no? Va hacia, digamos, en vez de ir hacia el polo de motor, se va hacia el polo de la percepción. Volvemos de nuevo a intentar alcanzar lo que percibimos en aquel momento, ¿no? A ver, ¿qué hice yo? ¿Cómo sucedió aquel accidente? ¿No? Y entonces uno trata de recordar cómo fue aquel accidente. En realidad no va hacia el polo
de la realidad, ¿no? Sino que trata de ir hacia el polo de la percepción, trata de como si quisiera de nuevo ver lo que pasó en aquella situación, va hacia el polo de la percepción, en busca de las huellas de memoria, de las huellas perceptivas, de lo que quedó de aquel suceso, pero no quedó, o sea, el suceso ya no está. Lo que quedó es el recuerdo, lo que entró en el aparato psíquico es el recuerdo de aquello, que no coincide con aquello, ya no es lo mismo, ya está deformado por el sujeto psíquico y su deseo. Bueno, eso cada vez que intentamos recordar, ir de nuevo a aquel polo de la percepción, es una regresión. Es un mecanismo psíquico normal que opera en todos nosotros diariamente, ¿no? Cuando uno fantasea, cuando uno recuerda, está regresando realmente. Se pone en marcha ese mecanismo de la regresión. Manuel Díaz de Rivera, ¿es posible recordar algo olvidado al ver figuras abstractas como círculos, líneas paralelas, etcétera? Pues no sé. Cada uno recordará como... O sea, a ti te debe pasar eso. Pero en realidad, para recordar, lo que hay que hacer es hablar libremente. Y ahí van apareciendo ese material, esos recuerdos encubridores, pero que han de ser interpretados para saber una verdad sobre uno, ¿no? Todo eso es encubridor, apariencia. Entonces, si se nos ofrece una regresión o una hipnosis, ¿es malo? Yo qué sé, si tú quieres ser hipnotizado, pues no es malo, pero si te quieres psicoanalizar, sí es malo, porque te están dando gato por liebre, te están engañando. El psicoanálisis no usa la hipnosis. El psicoanálisis es el método más moderno, más futurista que os podéis imaginar de conocerse y transformarse. Entonces, es otra cosa. Si buscas psicoanálisis y te dan hipnosis, es malo. Si buscas hipnosis y te dan hipnosis, pues es bueno. Bueno, coincide con lo que buscas, no es que ni que sea ni bueno ni malo, ¿no? Las cosas tampoco son buenas y malas per se. Bien, entonces, el otro grupo de procesos psíquicos susceptibles de ser opuestos como actos puramente internos a las impresiones y los sucesos vividos son las fantasías. Dice, yo quiero psicoanálisis. Bueno, pues entonces psicoanálisis. Vale. Las fantasías, las asociaciones, los sentimientos, etc. Bueno, entonces dice, sucede aquí muy frecuentemente que se recuerda algo que no pudo nunca ser olvidado, pues nunca fue retenido ni llegó a ser consciente. Y además, para el curso psíquico, parece totalmente indiferente que tal elemento fuera consciente y quedase luego olvidado o que no penetrase jamás hasta la conciencia. La convicción que el analizado adquiere en el curso del análisis es independiente de tal recuerdo. Sobre todo en las diversas formas de la neurosis obsesiva. El olvido se limita a destruir conexiones. Lo que olvidamos no son tanto, en la neurosis obsesiva, no es tanto los acontecimientos, sino las relaciones, las conexiones entre los recuerdos, las relaciones causales. Y entonces se aíslan recuerdos que realmente están enlazados entre sí, pues aparecen como aislados. Lo que se olvida son las conexiones entre los recuerdos. ¿El diván tiene mucho que ver para el psicoanálisis? Sí, claro. Es una posición muy cómoda donde uno se puede relajar y puede adoptar precisamente esa actitud que hay que tener en el psicoanálisis de dejarse llevar, decir libremente. Al contrario de lo que es el reflexionar, ¿no? El pensador, que es así como un esfuerzo por pensar, por reflexionar. En el psicoanálisis es todo lo contrario, es hablar libremente, con libertad, dejarse llevar. Entonces el diván es una posición muy adecuada, cómoda y oportuna para eso, para esa nueva actitud que uno tiene que adoptar en el psicoanálisis. Bueno, por lo general resulta imposible despertar el recuerdo de una clase de sucesos que han sido muy importantes para nosotros. Estos son los que generalmente no recordamos, porque son los sucesos de nuestra época más temprana de nuestra vida. Estos están tan reprimidos, tan olvidados, es que ni siquiera son recuerdos de aquella época en la que todavía no teníamos ni lenguaje, no teníamos ni palabras.
no hablábamos. Entonces esos recuerdos son precisamente los que más profundamente han quedado marcados en nosotros, los que más determinan nuestra vida, pero los que nunca se recuerdan. Son totalmente inconscientes, ¿vale? Entonces, para comprenderlos deben ser interpretados. Para comprender lo que le está pasando ahora al sujeto que tiene que ver con aquello, pero que desconoce totalmente porque está totalmente olvidado, es inconsciente, hay que interpretarlo. Su conocimiento no es procurado por los sueños. Y la estructura de la neurosis nos fuerza, su conocimiento nos lo procuran los sueños nos traen, lo que pasa es que hay que interpretar los sueños también, pero los sueños nos van a traer fragmentos de aquellas situaciones pretéritas del pasado, lo más inconsciente de nosotros. Los sueños son una vía regia de acceso a lo inconsciente, pero hay que interpretarlos, porque si no lo que recordamos del sueño es solamente el sueño manifiesto. La estructura de la neurosis nos fuerza a admitirlos, esos recuerdos no recordados, ¿no? Esos contenidos inconscientes, pudiendo comprobar que una vez vencidas las resistencias, el analizado no emplea contra su aceptación la ausencia de la sensación de recordar, de la sensación de que nos era ya conocido. Es decir, él dice, esto yo ya lo sabía, de alguna manera yo esto lo sabía, ¿no? Siempre lo he sabido. Pero era inconsciente, era un saber inconsciente. No tenía palabras para explicarlo eso, no podía dar cuenta de ello. Ahora sí, con la interpretación sí. Bueno. Con la nueva técnica, a ver, por aquí dice, ¿pueden haber recuerdos encubridores? Pregunta Cristina. Sí, lo que os estoy diciendo es que todos los recuerdos son encubridores. Dice, bueno, Diego saluda desde Chiapas, México. Esteban dice, también es para no mostrar las impresiones del analizante, porque se dice con el lenguaje verbal. Manuel Díaz dice, el psicoanalista para la sesión cuando ve una ruptura, una puntuación, porque ahí ha vislumbrado algo reprimido e inconsciente. El psicoanalista no vislumbra, el psicoanalista interpreta. Entonces sí, la interpretación es una puntuación, efectivamente, puntúa algo, da un nuevo sentido a algo. ¿Viste? Que el punto, ¿no? En el relato, en el poema, donde pongas el punto hace que la frase tenga un sentido u otro. No es lo mismo decir hoy que hoy es jueves, que hoy es jueves y estamos, hoy es jueves y estamos en hoy es jueves y estamos en la conferencia, ¿no? Donde esté el punto da un sentido u otro a la frase, pues también la interpretación va a servir de puntuación para la vida del sujeto, para su historia de deseos, ¿vale? Lo que pasa que la interpretación está permanentemente también realizándose, ¿no? Una interpretación y después en otra sesión hay otra interpretación, después de X sesiones hay otra interpretación y entonces así se va construyendo la historia de deseos, ¿no? Es una vida puntuada, sí, una vida con puntuación, una vida con goce, una vida con deseo, la vida de la persona que se psicoanaliza. Bueno, con la nueva técnica, entonces, el curso del análisis se hace mucho más complicado y mucho más trabajoso que con la hipnosis, ¿no? Donde se le dormía, lo recordaba, luego se despertaba, no recordaba nada y ya está. No, aquí no. Aquí ya implica un trabajo por parte del psicoanalizando, un trabajo por parte del psicoanalista, ¿no? Que al principio generalmente se da con serena facilidad, aunque no va a tardar en tomar otro rumbo, ¿vale? Otro rumbo. Pero desde el principio pueden surgir también las dificultades. Podemos decir que el analizado, por ejemplo, no recuerda nada de lo olvidado o reprimido, sino que lo vive de nuevo. Esto es muy interesante, fijaos cómo os va a gustar esto. ¿Qué pasa? Generalmente el análisis no es tan fácil, ¿no? De que uno se tumba en el diván y empieza a recordar y a recordar y a recordar todo aquello que le ha hecho enfermar, porque está reprimido, ¿no? Sin embargo, lo que hace es que lo vive de nuevo.
lo vive en la relación con el analista. Y esto es lo que se llama la transferencia, el cuerpo de la transferencia. Por eso decimos en análisis, se enferma. El paciente venía enfermo. Ahora lo que se va a enfermar es la relación con el psicoanalista. Se enferma el cuerpo de la transferencia. Y eso le permite curar su vida, a condición de que se enferme el cuerpo de la transferencia, es decir, que va a vivir todas esas cosas que antes le pasaban con los amigos, con la pareja, en el trabajo, ahora las va a empezar a vivir con el psicoanalista. Lo vive de nuevo. No lo recuerda, no aparece como recuerdo, sino que lo repite, lo vuelve a hacer en la relación con el analista, sin saber naturalmente que lo repite. O sea, esto pasa inconscientemente, es la transferencia con el analista. Por ejemplo, el analizado no cuenta que cuando era niño era rebelde contra la autoridad de sus padres. No lo recuerda eso, que era rebelde, que quería acabar con el padre, no contra el padre. Eso no lo recuerda. Pero sin embargo, se conduce de esa manera rebelde con respecto al analista, ¿no? Por ejemplo, el analizado no recuerda que su investigación sexual infantil fracasó, ¿no? Que nunca llegó a comprender de dónde venían los niños, cómo intervenía el padre, cómo intervenía la madre. No lo recuerda, que fracasó cuando era un niño esa investigación. Sin embargo, se producen en él una serie de sueños muy complicados, ocurrencias confusas, y además se lamenta de que nada le sale bien, que su destino es no conseguir jamás alcanzar eso que quiere conseguir, que es que no puede, nada le sale bien, no va a poder nunca conseguir eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no recuerda que lo que fracasó fue su investigación sexual infantil, y entonces lo repite ahora en su vida, ¿no? Esa cuestión, esa frase, no voy a poder. Por ejemplo, no recuerda haberse avergonzado intensamente de ciertas actividades sexuales. Eso no lo recuerda. Pero sin embargo, tiene un temor a que los demás descubran que está en tratamiento psicoanalítico. Se avergüenza de estar en psicoanálisis, ¿no? Y procura mantenerlo en secreto. ¿Veis? Se vive ahora en la relación transferencial aquello que no se recuerda. La puesta en escena, no, la puesta en escena es otra cosa. Es uno de los operadores del inconsciente, elaboración secundaria o puesta en escena. No nos confundamos porque si no mezclamos los conceptos, ¿vale? Eso es otra cuestión. Eso es cuando tú cuentas el sueño, cómo lo organizas, qué historieta le das. Eso es la puesta en escena, la elaboración secundaria. Esto es otra cosa. Esto es la repetición en transferencia, ¿vale? Esto es el cuerpo de la transferencia. Y además nunca va a dejar de iniciar la cura en esa repetición. Con esa repetición siempre está iniciando la cura. Cada vez que repite está iniciando de nuevo la cura analítica. Con frecuencia, cuando hemos comunicado a un paciente de vida muy rica en acontecimientos y largo historial patológico, le comunicamos la regla psicoanalítica fundamental, ¿no? Y entonces esperamos ahí escuchar un torrente de confesiones, un torrente de frases, de recuerdos. Nos encontramos con que no sabe qué decir. Muchas veces, pues no sé qué decir. Calla y dice, no se me ocurre nada, ¿no? Bueno, eso en realidad es una repetición. ¿De qué? De una actitud homosexual, ¿vale? Que se va a ofrecer como resistencia a todo recuerdo. Homosexual quiere decir uno con uno mismo. Nada, no hay otro sexo, no hay heterosexualidad, no hay otros. Es uno con, ¿no? Entonces es una actitud homosexual. No sé qué decir, no recuerdo nada, ¿vale? Y eso va a ser la resistencia para el recuerdo. Mientras el sujeto permanece sometido al tratamiento, no se va a librar nunca de esa compulsión a la repetición. Y acabamos por comprender que este fenómeno, en realidad, la compulsión a la repetición, es una manera especial de recordar. Se recuerda en acto, se recuerda repitiéndolo, se recuerda viviéndolo de nuevo. Pero la repetición es también un deseo de morir. Es que la compulsión a la repetición
parte, ¿no?, de la pulsión de muerte, o sea, del hecho de que nuestra vida tiene una puntuación, tiene un final, ¿no?, de que vamos a morir. Eso hace que ¿no?, inicia, digamos, la compulsión a la repetición. Repetimos la manera en que vamos a morir. Eso es lo que se repite. Pero no es que sea un deseo de morir, es una compulsión, es una pulsión, la pulsión de muerte. No es exactamente un deseo de morir, es una puntuación. El hecho no es que desear morir, es que vamos a morir, aunque uno no lo desee, ¿vale? Es una puntuación que tiene nuestra vida. Vale, bueno, nos interesa, por tanto, esa relación de la repetición obsesiva o compulsión a la repetición con la transferencia y con la resistencia. Tiene una relación. Entonces, la transferencia no es por sí misma más que una repetición. Se repite con el analista ahora lo que viene repitiendo desde su infancia, ¿vale? Y la repetición, la transferencia del pretérito olvidado, lo que se repite es el pasado olvidado, ¿no? Pero no solo sobre la figura del analista, no solo en la relación con el analista, eso lo repite en toda su vida, va por ahí haciéndolo, pero claro, sin saberlo. Nadie le da ese conocimiento. En el psicoanálisis va a lograr ese conocimiento, ¿vale?, si quiere. Tendremos pues que estar preparados a que el analizado se abandone a esa obsesión repetidora, a la compulsión a la repetición, con nosotros, con los psicoanalistas, ¿no?, que sustituye en él el impulso a recordar, no solo en lo que afecta a su relación con el psicoanalista, sino en todas las demás actividades y relaciones de su vida, ¿vale? El psicoanalista sabe que eso va a darse, que se va a dar esa compulsión a la repetición. Por ejemplo, cuando durante el transcurso de la cura elige un objeto erótico, se encarga de una labor o acomete una empresa, ¿vale? Ahí ya está haciendo una repetición. Tampoco resulta difícil reconocer la participación en la resistencia. Cuanto más intensa es la resistencia, más ampliamente va a quedar sustituido el recuerdo por la acción, por la repetición. Cuanto más resistencia tiene el sujeto a recordar, más va a repetir, lo va a actuar. En vez de recordarlo, lo va a actuar. A mayor resistencia, más actuación y menos recuerdo. La facilidad con la que quedará sustituido el recuerdo por la acción, la facilidad con la cual emergía en la hipnosis el recuerdo del olvidado se debía precisamente a que en el estado hipnótico, claro, baja la resistencia. Cuando estaba hipnotizada la persona, lo que hacían era dormir su resistencia. La hipnosis consigue eso. Entonces aparece más fácil el recuerdo, ¿vale? Cuando la cura comienza bajo una transferencia positiva, pues entonces también aparecen un montón de recuerdos, ¿no? Se hace más fácil, como en la hipnosis. Pero cuando la transferencia se torna negativa, entonces ya se hace mucho más difícil, ¿vale? Aumenta la resistencia, porque en realidad la transferencia negativa va a ser también un efecto de la resistencia al análisis, ¿vale? Pero cuando en el curso posterior del análisis, como decíamos, se hace hostil o muy intensa esa transferencia, entonces ahí el recuerdo queda sustituido por la repetición. Es decir, cuanto más hostilidad, menos recuerdo y más repetición. Lo empieza a repetir con el analista, en la relación analítica, en la transferencia. Se empieza a enfermar ese cuerpo que decíamos que es el cuerpo de la transferencia. El enfermo extrae del arsenal del pasado las armas con las cuales se defiende contra la continuación de la cura y de las cuales hemos de ir despojándole poco a poco. Empieza a utilizar ahora, a defenderse de la cura, a defenderse del proceso terapéutico. Igual que antes se defendía, ¿no? En su infancia se defendió de aquello, pues ahora lo transfiere a la cura psicoanalítica. Un ejemplo quizás sea el amor de transferencia. Puede llegar a ser una resistencia, dice Esteban. Efectivamente, a veces enamorarse del amor de transferencia, el amor hacia el analista, es para no psicoanalizarse, ¿no? Una resistencia a la cura, al análisis. Bueno, entonces ya hemos dicho que el analizado, a ver cómo vamos de hora. Es la hora.
vamos a quedar aquí, vamos a ver, porque vamos a seguir el próximo día hablando de esto, ¿eh? Ahora vamos a comenzar con todos los textos de la técnica y vamos a continuar justo por este punto, que veis que vamos despacito explicándolo porque es muy interesante. Vamos a terminar diciendo que ¿qué es lo que repite en lugar de recordar? Repite todo lo que se ha incorporado ya a su ser, partiendo de las fuentes de lo reprimido. Repite sus inhibiciones, sus tendencias inutilizadas y sus rasgos de carácter patológico. Eso es lo que repite en la relación analítica. ¿Vale? Así que la enfermedad del paciente no la vamos a tratar como una cosa histórica, cerrada, sino que es una potencia actual. La enfermedad, todas estas cuestiones olvidadas actúan en la actualidad, están trabajando en la actualidad. Entonces, poco a poco vamos atrayendo a nosotros cada uno de los elementos de esta enfermedad y haciéndolos entrar en el campo de acción de la cura. ¿Vale? Y mientras el enfermo los va viviendo como algo real, porque los vive ahora como si eso fuese real, como si le estuviera pasando ahora, pues nosotros vamos practicando nuestra labor terapéutica, consistiendo sobre todo en la referencia al pasado, ¿no? Bueno, dejamos aquí por hoy. Esto es complicado, Virginia, dice Manuel. Nadie dijo que fuera sencillo la formación psicoanalítica ni la técnica del análisis. Veis que cada vez la cosa se complica más en el sentido de que entran más elementos en juego. Bueno, tenemos que dejar aquí. Seguimos la próxima, ¿eh? El próximo jueves a la misma hora. Gracias a todos. Virginia Valdominos, psicoanalista del Grupo Cero, a vuestro servicio. Hasta la próxima.